yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi Señor. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte.
Amén, gloria a Dios. Le damos muchísimas gracias a nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por la pastora Wilda que cantó esa linda canción. Amén. Vamos hoy, gloria a Dios, tenemos una asignación en la palabra. Vamos hoy al libro de Hebreos, capítulo 11, empezando por el versículo 24, y mientras que están ahí, van buscando en la palabra de Dios. Quiero exhortarles para que vayan. Tenemos varias clases de diferentes tópicos, de diferentes, gloria a Dios, temas. Y queremos, gloria a Dios, tenemos clases de Apocalipsis en YouTube y en Facebook, y también tenemos, gloria a Dios, tenemos clases de apologética y polémica en, gloria a Dios, en nuestras redes sociales que pueden encontrar en nuestra información. Para que puedan ser habilitados toda la información que tenemos en nuestras redes sociales, y las clases son extensas y también son gratis. Gloria a Dios. Estamos aquí en lo que les pueda ayudar para poder, para que se puedan edificar, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 24. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escondiendo antes de sufrir aflicción con el pueblo de Dios que gozar los placeres del pecado por poco tiempo. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros en Egipto, tenía respeto a la recompensa del galardón. Y quiero enfatizar ese versículo de 26 del capítulo 11 de Hebreos, del libro de los Hebreos, a los Hebreos. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros en Egipto. Tenía respeto a la recompensa del galardón. Amantísimo Padre, te damos gracias, te damos la gloria, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Mientras que nos lleva a través de este año, Señor, y mientras que vamos a través de este mensaje, Señor, toca corazones como solo tú las puedes tocar. Toca mentes, Señor, como solo tú las puedes tocar, Señor. Toca ideas, Señor, como solo tú los puedes tocar. Toca el pensamiento como solo tú lo puedes tocar, Señor. Nosotros solo podemos predicar la palabra, pero a menos que tú bendigas esa palabra, gloria a Dios, no va a llegar adentro del hombre, Señor. Te pedimos, Señor, que toques a corazones. Vamos a predicar la palabra, Señor. Y pedimos, Señor, como lo has prometido en tu palabra, que las señales, milagros, gloria a Dios, y el propósito de Dios se lleva a través, confirmando la palabra de Dios. Y te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Salva, libera, Señor. Libera mente, Señor. Sana, Señor, corazones. Sana el físico y sana lo mental. Sana lo emocional. En el nombre de Jesús, y te damos gracias, Señor. Amén. Amados, quiero hablarles sobre un tema. ¿Estás siguiendo a Cristo o te sigues a ti mismo? ¿Estás siguiendo a Cristo o sigues a ti mismo? Ahora hay una cosa clara, un punto claro en la palabra de Dios, y eso es el punto enfatizante, que hay placer en el pecado, pero ese placer es solo temporal. Dura una temporada, un breve momento en el tiempo, y cuando esa temporada termina,
las consecuencias siempre llegan a la luz. Un joven que se entrega a asociarse con personas de pandilla, a lo primero encuentra el sentido de pertenencia, encuentra el sentido de familia, quizás el amor fraternal de hermanos y hermanas que verdaderamente no pudo gozar a través de su familia de sangre. Pero luego esas personas lo van a influenciar a mal, y mientras que se queda en ese grupo empieza a corrompirse. Luego, gloria a Dios, por un tiempo, y a través de ese tiempo termina mal y termina en la cárcel o termina muerto. Hay placer en el pecado, amados, pero ese placer es solo temporal. Una joven que se entrega sexualmente a varios y distintos varones te empieza a corrompirse sin el matrimonio, empieza a corrompirse y a corrompirse hasta que es la madre, tiene 5 niños y 5 hijos con 5 diferentes hombres. Y ahora tiene que vivir esa vida de criar a hijos sin un padre, tener que trabajar doble, tener que pasar por cosas en la vida. Hay placer en el pecado, pero ese placer es solo temporal. Y también el ministro, que muchas veces empieza bien predicando el evangelio, preocupado por las almas, afanado por ganar almas, pero luego empieza a corrompirse, empieza a asociarse con gente que no son de Dios, y empieza a corrompirse y empieza a comprometer el evangelio y a vender el evangelio, buscando riquezas, buscando edificios, buscando asistencia, buscando fama. Y luego a través del tiempo se corrompe hasta que llega a estar en problemas con la ley o en problemas con gente en la iglesia. En un escándalo, llega a un escándalo que rompe y hiere su ministerio. Hay placer en el pecado, amados, pero ese placer es solo temporal. Dura una temporada y un breve momento en el tiempo, y cuando esa temporada termina, las consecuencias siempre llegan a la luz. Las escrituras son muy claras sobre esta verdad, y en ningún lugar se ilustra con más fuerza que en la vida de Moisés. Estamos hablando aquí de Moisés, una de las grandes figuras de toda la historia humana y de uno de los 4 grandes profetas de la Biblia. Piensa en esto un momento, que entre los incontables billones y trillones de seres humanos que han caminado por la faz de la tierra, Moisés se sitúa entre 4 personas llamados profetas mayores, a las que Dios apartó de forma única y usó como profeta importante. No solo es central para la fe judía, pero también y fundamental para el cristianismo, sino que también Moisés es muy estimado en otras religiones. Por ejemplo, incluyendo el Islam, en donde erróneamente Moisés es considerado como un enorme honor, tanto en esa tradición que erróneamente se considera incluso un profeta mayor que Jesús Cristo nuestro Señor. Moisés es una figura imponente a lo largo de la historia y la fe. Y lo que realmente me impresiona de Moisés, sin embargo, no es solo en quién se convirtió, sino en qué se alejó para llegar al propósito de Dios.
¿Qué fue lo que dejó para poder ser usable para Dios? Al principio Moisés lo tenía todo, lo que en este mundo podía ofrecer. Nació como niño hebreo en una época en que el faraón estaba ordenando a matar a todos los niños varones hebreos. La muerte rodeó su nacimiento y sin embargo, amados, por la providencia divina y la mano soberana de Dios, su madre lo escondió, lo puso en una cesta y lo envió río abajo. Esa cesta no fue guiada por casualidad, hermanos, sino por el mismo, por Dios mismo, y llegó a la casa de la hija del faraón. Allí Moisés fue criado como un hijo de la realeza. Creció en el palacio. Se le dio acceso a la mejor educación que el mundo podía ofrecer en aquel momento, formando en toda la sabiduría de Egipto la civilización más avanzada de su época. Vestía la ropa más fina, vivía en lujo y disfrutaba de privilegios y poderes que la mayoría de la gente nunca podría imaginar. Moisés no solo estaba cómodo, pero también estaba posicionado. Fue influyente. Incluso se le consideraba como un posible sucesor al trono de Faraón. Moisés tenía riqueza, tenía estatus, tenía autoridad y tenía oportunidades. Según los estándares mundanos, ya lo había conseguido todo en el mundo. Y amados, sin embargo, Moisés tomó una decisión que desafía la lógica humana. Él le dio la espalda a todo lo de buena gana. Eligió identificarse con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar de los placeres temporales del pecado. Eligió la obediencia sobre el consuelo, la fe sobre la fortuna y a Dios sobre la gloria humana. Las escrituras nos dicen que él valoraba el reproche de Cristo o el vituperio de Cristo como mayores riquezas que los tesoros de Egipto. Mira eso. Esa decisión le costó todo en lo natural, pero le dio todo en lo eterno. Y quiero hacerle una pregunta, gloria a Dios, respetuosamente a usted hoy. ¿Qué está dispuesto usted dejar en esta vida para poder ser usado por Dios? Amados, esto contrasta fuertemente con lo que vemos hoy en día. Muchos jóvenes crecen en la iglesia, crecen escuchando la palabra de Dios, cantando en coros, aprendiendo las escrituras y rodeados de la verdad de Cristo. Pero sin embargo, cuando entran en la adultez, cuando surgen oportunidades para la fama, oportunidades para la riqueza, oportunidades para la educación y el éxito mundano, abandonan la fe cristiana como si no fuera nada. Intercambian la verdad eterna por ganancias temporales. Intercambian a Dios por consuelo y la santidad por la popularidad y el propósito por el placer. Por eso, según el The American Worldview Inventory, que se dice en español el inventario de cosmovisión americano, un proyecto del Dr. George Barna y el Centro de Investigación Cultural de la Universidad Cristiana de Arizona, entre los adultos menores de 30 años, mira esto, entre los adultos menores de 30 años, solo el 1%, dile eso conmigo, 1%, tiene una cosmovisión bíblica. Este porcentaje sube solo al 3% entre las personas de 30 y 40 años, 5% entre las personas de 50 a 64 años y alcanza un máximo de 8% entre los adultos mayores de 65 años. Imagínate esto, amados. Entre los estadounidenses,
Aún entre los estadounidenses que van a la iglesia, menos de 5 personas de cada 100 personas tienen una cosmovisión bíblica. Pero pastor, la gente no va a la iglesia. Sí, es estimado que el 58% de los adultos van a la iglesia en los Estados Unidos. Pero mira, fíjate en ese porcentaje, aunque hay un 58% de personas que van a la iglesia en los Estados Unidos, solo 5 entre 100 tienen una cosmovisión bíblica, y el 95% de las personas que van a la iglesia no aprenden la palabra de Dios, no aprenden o desarrollan una cosmovisión bíblica. Fíjate eso. Entre ahora, lo que está en auge en los Estados Unidos es lo que se llama el sincretismo, que es la combinación y fusión de diversas creencias o escuelas de pensamiento, especialmente para satisfacer preferencias personales. Entre los estadounidenses, el sincretismo está en el 92%. 9 de 10 personas tienen una fe formulada por sus deseos y placeres. 92% de la gente, mi hermano. El sincretismo es definitivamente y sin ambigüedad incorrecto según la Biblia. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, definitivamente no lo arreglamos con iglesias que se centran en entretener a la gente en lugar de predicar la palabra de Dios. No lo arreglamos con gente, idiotas teológicos, que van diciendo que la Biblia no es infalible. Idiotas teológicos que dicen que la Biblia tiene errores. Absolutamente no. Lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que levante predicadores en esta sociedad y en este tiempo que tengan el valor de decirle a todas las generaciones: si tú no crees en la infalibilidad de las escrituras, estás equivocado. Si usted no cree en la creación y la caída del hombre según la Biblia, estás equivocado. Si no crees en el Jesucristo de la palabra de Dios de la Biblia, estás equivocado. Si no crees en el Evangelio según la Biblia, estás equivocado. No importa cuál sea tu generación, si sigues creyendo como quieres en lugar de creer lo que la palabra de Dios te dice que creas, el infierno será tu hogar. No te escaparás del juicio de Dios. Ahora volvamos a Moisés. Moisés nos muestra un camino diferente, amados. Su vida nos enseña que la verdadera fe requiere la abnegación de uno mismo. La negación no es opcional. Es la negación o la abnegación de uno mismo es una marca definitiva de la verdadera salvación. Venir a Dios es entregarse a sí mismo. Acercarse a Dios es dejar de lado tus ideas preconcebidas y decir: Señor, que tu palabra sea verdadera y que todo hombre sea un mentiroso. Es decir, no haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Moisés entendía esto mucho antes de que Cristo pronunciara estas palabras. Moisés sabía que desde el principio, desde su experiencia con Dios a través de la zarza ardiente, que tenía que venir a Dios es dejar al lado tus ideas, dejar tus ideas, dejar tus, gloria a Dios, pensamientos, tus ideas preconcebidas, dejar al lado tus deseos y humillarte para ser guiado en obediencia a Dios.
Después de elegir a Dios, Moisés no encontró inmediatamente en prominencia ni en su plenitud. No experimentó éxito rápido después de entregarse a Dios, ni riqueza ni reconocimiento al instante. En cambio, según la Biblia, se fue al fondo del desierto y permaneció allí durante 40 años de oscuridad, 40 años de humildad, 40 años de preparación. El hombre que una vez vivió en un palacio ahora estaba cuidando ovejas. El hombre que imponía respeto ahora vivía en aislamiento. El hombre que tenía poder aprendió dependencia. El hombre que tomaba sus propias decisiones aprendió a obedecer. No fue hasta que Moisés cumplió 80 años, amado, 80 años, cuando finalmente asumió el propósito, el destino que Dios le había puesto. 80 años, 80 years. Esto, amados, desmonta por completo la idea moderna de nuestros tiempos de que acercarse a Dios significa bendición instantánea, realización inmediata o éxito automático. No. La historia de Moisés nos recuerda que a Dios le preocupa mucho más moldear nuestro carácter que satisfacer nuestro consuelo. Ahora, amados, quizá usted se pregunta, ¿por qué tardó tanto? ¿Por qué Dios le enseñaba a Moisés la abnegación o la negación de sí mismo? Dios le estaba despojando del orgullo. Dios lo estaba despojando de ambición propia y de su autosuficiencia. Dios estaba preparando a un hombre que no confiaría en su propia fuerza, sino que confiaría en su propia, que no confiaría en su propia educación o que no confiaría en su propio estatus, sino que confiaría plena y completamente en el poder de Dios y la habilidad de Dios. Esta es la lección que nos deja Moisés. La autonegación es la marca de la verdadera salvación. Quienes realmente vienen a Dios están dispuestos a esperar. Los que vienen realmente a Dios están dispuestos a sufrir. Los que vienen realmente a Dios están dispuestos a perder en lo natural para poder ganar en lo espiritual. Moisés, amado, perdió a Egipto, pero ganó a Dios. Perdió un trono, pero ganó una vocación. Perdió el consuelo, pero tuvo un propósito eterno. De esto es que se trata, elegir a Dios por encima de los placeres del pecado durante una temporada. La historia de Moisés no es una advertencia, sino un testimonio que cuando tú eliges a Dios por encima del mundo, aunque te cueste todo por una temporada, la recompensa es eterna y el propósito es divino. Gloria a Dios. Ahora, amados, ¿por qué la gente encuentra placer en una vida de pecado? Esto, amados, es una pregunta que llega al corazón humano y a la propia naturaleza de la humanidad caída. La gente a menudo disfruta el pecado porque el pecado da la ilusión de control sobre su propia vida. El pecado crea una sensación de independencia, una sensación de que tú tienes el control, que tú eres el que toma las decisiones, establecen las reglas y determinan el rumbo de su propio destino. Pero, amados, la Biblia dice en Proverbios 14 y 12, y el mismo versículo en Proverbios 16 y 25, dos versículos bíblicos con las mismas palabras: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. En el núcleo de la física humana hay un anhelo profundo e inquieto.
Hay algo por dentro de cada persona que siempre busca, siempre está buscando, siempre está alcanzando, siempre está deseando más. Y sin embargo, muchas veces la gente ni siquiera sabe qué es lo que realmente anhelan. Persiguen la satisfacción sin poder definir claramente cómo es realmente la satisfacción. Y como resultado, amados, nunca están completamente satisfechos. Esto contrasta directamente con lo que enseña la Escritura en cuando nos llama a estar contentos con lo que tenemos. Amados, el corazón humano, aparte de Dios, lucha profundamente con la satisfacción. Debido a esta inquietud interior, las personas comienzan a buscar plenitud en placeres pecaminosos. El pecado ofrece emoción, el pecado ofrece novedad, el pecado ofrece satisfacción temporal, promete libertad, pero se entrega esclavitud. La gente se siente atraída por el pecado, amados, porque les hace sentirse poderosos, autónomos y sin restricciones. Pero el pecado te pondrá en esclavitud. El pecado te convertirá en esclavo del diablo. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 6 y 16. ¿O no sabéis que a quien os presentáis a vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para la muerte o de la obediencia para la justicia? Por eso el pecado puede resultar tan atractivo, amados. Alimenta el ego, refuerza la creencia de que soy mi propio amo y no tengo que responder a nadie. Permite a la gente creer que ella manda y que no responde ante nadie y que vive la vida a su manera. Sin embargo, esta sensación de control es solo una ilusión, porque la gente no ve es que aunque creen que están usando el pecado lo está usando a ellos poco a poco. Lo digo otra vez. Lo que la gente no ve es que aunque creen que están usando el pecado lo está usando a ellos y lo está corrompiendo poco a poco. Lo que comienza como libertad acaba convirtiéndose en esclavitud. Lo que comienza como placer acaba exigiendo un precio. La tragedia es que precisamente aquello a lo que la gente recurre para controlar acaba controlándolos a ellos. El pecado promete independencia, amados, pero conduce a la esclavitud. Promete satisfacción, pero profundiza y corrompe al hombre. Promete vida, pero produce muerte. Por eso Jesús dijo que debes de arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio. Porque, amados, solo Dios puede satisfacer el anhelo del corazón humano y solo la sumisión al Señor Jesucristo, trae la verdadera libertad. Creyendo en aquel que se humilló y tanto como leemos en Filipenses fue obediente hasta la muerte, incluso a la muerte de la cruz. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no pensó robos el ser igual a Dios. Mas se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a la semejanza de los hombres. Y siendo hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Y por lo cual Dios también lo ensalzó soberanamente y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Ahora, amados, déjame parar ahí con esta palabra que se llama confesar. Porque si la lees superficialmente, no entenderás su significado. La palabra confesar aquí proviene del griego, la palabra griega exomologeo, que tiene un significado mucho más profundo que simplemente decir algo. La palabra confesar aquí significa reconocer o asentir, estar plenamente de acuerdo o llegar a un pacto con. No es algo que solo se haga solo hablando y diciendo palabras. No, la verdadera profesión de fe en Cristo se hace siguiendo sus palabras con acciones, siguiendo las palabras con hechos y siguiendo las palabras con una vida de obediencia. Amados, adoptemos y sigamos el ejemplo dado por Cristo, quien siguió las palabras con la oración, con la acción. Amado, es el ejemplo de la humildad. Amado, la verdadera humildad no hace a una persona inferior, no, la restaura. Ceder a Dios no es debilidad, amados, es sabiduría. La satisfacción no se encuentra haciendo lo que queremos, sino alineando nuestras vidas con aquel que nos creyó. Verás, hasta que una persona entienda esto, amados, el pecado siempre parecerá atractivo porque ofrece una versión falsa de libertad que la carne anhela desesperadamente. Pero es una falsificación que te llevará a la esclavitud. De hecho, amados, la humildad no hizo a Cristo menos. No hizo a Cristo menos que a los demás. De hecho, la humildad hizo que Cristo fuera exaltado sobre todo nombre. Por eso Él es Rey de reyes. Por eso Él es Señor de señores. Por eso Él es el juez ante quien todos nos presentaremos. Y Él es a quien le daremos cuenta de nuestras vidas, nuestras acciones y de nuestras hazañas. Verás, amado, Cristo no es alguien ausente de la humildad. De hecho, Él es el ejemplo de ello. De hecho, Jesús es el maestro de la humildad. Él es el maestro de la obediencia a Dios. Él es el maestro de la abnegación. Él es el maestro de la negación a sí mismo. Él es el maestro del amor por Dios. Él es el maestro de vivir en el Espíritu de Dios. Y por eso tiene toda la autoridad para darte un toque en el hombro y decirte, sígueme. Él no te está llamando a seguirlo a una vida que Él no vive. Él no te está llamando a seguir a una vida que Él no es el ejemplo. Seguir a Cristo es seguir a Jesús en una vida de arrepentimiento, una vida de abnegación, una vida de humildad y, amados, una vida de victoria. Amados hermanos, ¿estás siguiendo a Cristo o te estás siguiendo a ti mismo? ¿Estás buscando la divinidad, gloria a Dios, el propósito divino de Dios, o estás buscando el propósito que te gusta más a ti? Amados, mientras que pasemos por la semana y seguimos a través de este año, esto es un buen tema para poder consultar y poder mirar y orar a Dios, para buscar la voluntad de Dios.
Amados, no busquemos la voluntad propia. Vamos a buscar la voluntad de Jesús. Le damos muchísimas gracias por oír y sintonizar con nosotros en este mensaje y le pedimos que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dios los bendiga. God bless you. Amén. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi Señor. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte.
Entra